Don Ricardo, será mejor que se quede aquí en el cuarto de atrás. Es por respeto a la nueva familia. Esas fueron las palabras exactas que me dijo Vanessa, la esposa de mi hijo Diego, mientras yo estaba parado en la entrada de la funeraria González, en el norte de Houston. Llevaba puesto mi único traje negro, el mismo que me había comprado para la boda de Diego hace 8 años. Las manos me temblaron cuando escuché esas palabras, pero no dije nada. Solo asentí y caminé hacia donde me indicó, a un cuartito pequeño detrás de la cocina. Lejos de la sala principal donde estaba el ataúd de mi único hijo, a mí, senté en una silla de plástico, blanca, que crujía cada vez que me movía. Desde ahí podía escuchar las voces que venían de la sala grande, pero no podía ver nada. Era como estar en una película, pero desde atrás de la pantalla. Cada 5 minutos llegaba alguien nuevo, y escuchaba a Vanessa decir, «Muchas gracias por venir», con esa voz dulce que usaba cuando quería quedar bien con la gente. Pero conmigo nunca usaba esa voz. Diego había muerto 3 días antes, un infarto masivo a los 36 años, igual que le pasó a mi padre, cuando yo tenía 20. Lo encontraron en su oficina de la constructora, donde trabajaba como supervisor, desplomado sobre los planos de una casa que nunca se iba a terminar. Cuando llegué al hospital, Vanessa ya estaba ahí con sus padres, sus hermanas, y un montón de gente que yo no conocía. Me vieron llegar y formaron como una pared humana alrededor de ella. «Está muy alterada», me dijeron. «Mejor regrese mañana». Nunca llegó. Cada vez que llamaba para preguntar sobre los arreglos del funeral, me decían que ya estaba todo organizado, que no me preocupara, que ellos se encargaban de todo. «Es lo que Diego hubiera querido», repetía Vanessa cada vez que hablábamos por teléfono. Yo quería preguntarle cómo sabía ella que hubiera querido mi hijo, pero las palabras se me atoraban en la garganta como piedras. Desde mi silla de plástico podía escuchar fragmentos de conversaciones que llegaban por debajo de la puerta. Alguien contaba una historia graciosa sobre Diego, y todos se reían. Otro hablaba de lo buen empleado que había sido. Una señora Mayoere, que supuse era la abuela de Vanessa, repetía una y otra vez, «Era tan joven, tan guapo, tenía toda la vida por delante», y yo ahí, encerrado como si fuera un secreto vergonzoso, como si mi presencia fuera a arruinar algo en el cuarto, donde me tenían. Olía a productos de limpieza y a café viejo. En una esquina había cajas de papel higiénico y servilletas para la funeraria. En la pared colgaba un calendario del 2019 que nadie se había molestado en cambiar. Era octubre del 2023. Me quedé viendo esa fecha vieja y pensé en todo el tiempo que había pasado sin ver Diego como yo hubiera querido. Los últimos 2 años habían sido especialmente difíciles. Vanessa siempre tenía una excusa, que estaban muy ocupados, que Diego tenía mucho trabajo, que era mejor que nos viéramos en otra ocasión. En cada tanto se abría la puerta y entraba alguna de las hermanas de Vanessa a buscar algo. Me miraban como si fuera un mueble viejo que estorbaba, sonreían forzadamente y se iban rápido. Una vez entró un niño, el sobrino de Vanessa, y me preguntó quién era yo. «Soy el papá de Diego», le dije. El niño me miró confundido y preguntó, «¿Pero por qué estás aquí atrás?». Antes de que pudiera responderle, luego su mamá lo tomó de la mano y se lo llevó sin decir palabra. A las horas pasaban lentas como miel espesa. A través de la pared delgada escuchaba el murmullo constante de la gente que iba y venía. Reconocí algunas voces en compañeros de trabajo de Diego, vecinos del barrio donde había crecido, algunos de sus amigos del colegio. Todos habían venido a despedirse de mi hijo, y yo estaba ahí encerrado como si no tuviera derecho a estar en su funeral. Se me hizo un nudo en la garganta tan grande que pensé que me iba a ahogar con mis propias lágrimas. Alrededor de las 4 de la tarde, escuché que alguien golpeaba fuerte la puerta principal de la funeraria. Era un golpe diferente, más oficial, más serio que el de la gente que había estado llegando todo el día. Después escuché una voz masculina que decía algo sobre documentos legales y citaciones obligatorias. La sala se quedó en silencio completo, por primera vez en todo el día. Yo seguía sentado en mi silla de plástico, con las manos sudorosas y el corazón latiendo fuerte, preguntándome qué estaba pasando del otro lado de esa puerta que me separaba de mi hijo. Muerto en el silencio que siguió a esos golpes en la puerta, fue diferente a todo lo que había escuchado en las últimas 4 horas. Era un silencio pesado, como cuando el maestro entra al salón y todos los niños dejan de hacer ruido de golpe. Desde mi cuarto trasero ya no llegaban las risitas nerviosas ni el tintineo de los vasos de café que habían estado sonando toda la tarde. Escuché pasos pesados, como de botas, caminando por el piso de madera de la sala principal. Después una voz masculina
seria y profesional, que decía: busco a los familiares directos del señor Diego Morales Ramírez, fallecido el pasado lunes. Mi corazón se aceleró cuando escuché el nombre completo de mi hijo, dicho de esa manera tan formal. Diego Morales Ramírez. Así aparecía en su acta de nacimiento, con mi apellido Morales primero. Como di decir, la voz de Vanessa respondió, pero sonaba diferente, más nerviosa que de costumbre. Yo soy la esposa, la viuda Vanessa Morales. Se me hizo raro escucharla usar el apellido que casi nunca usaba. En Facebook siempre aparecía como Vanessa Torres, con su apellido de soltera. En las tarjetas de Navidad que mandaba, firmaba Familia Torres Morales, poniendo su apellido primero. Pero ahora, frente a ese hombre de voz oficial, se presentaba como Morales en perfecto. También necesito localizar al padre del difunto, señor Ricardo Morales, siguió diciendo el hombre. Mi nombre sonó raro saliendo de esa boca desconocida, como si fuera alguien importante. Hacía tiempo que nadie me trataba como si fuera alguien importante. Hubo una pausa larga, incómoda. Podía imaginarme a Vanessa moviendo los ojos, buscando una excusa, pensando qué decir. Finalmente escuché su voz en él. Él no pudo venir hoy. Está muy afectado por la pérdida. Las palabras me cayeron como gotas de ácido en una herida abierta. No pudo venir, como si yo hubiera decidido no estar en el funeral de mi propio hijo. Entiendo, dijo el hombre, pero necesito que esté presente. Es un asunto legal urgente relacionado con la herencia del señor Diego Morales. Tengo orden judicial de leer ciertos documentos en presencia de todos los beneficiarios. La palabra herencia flotó en el aire como humo espeso. ¿Qué herencia? Diego trabajaba como supervisor en la construcción. Vivía en una casa rentada en Humboldt. Manejaba un pickup del 2015 que todavía estaba pagando. ¿De qué herencia podían estar hablando? El murmullo de voces se intensificó. Escuchaba a la familia de Vanessa susurrando entre ellos, pero no podía distinguir las palabras. Alguien mencionó algo sobre abogados y papeles legales. Una de las hermanas de Vanessa dijo algo que sonó como no sabíamos que había, pero no alcancé a escuchar. El resto, el hombre oficial, siguió hablando según los registros. El señor Ricardo Morales es el beneficiario principal de varios documentos que debemos revisar hoy mismo. La ley de Texas requiere que esta lectura se haga en presencia de los herederos dentro de las 72 horas posteriores al deceso. Cuando hay propiedades involucradas. Propiedades. Esa palabra me golpeó como un martillazo en el estómago. ¿Qué propiedades? Diego nunca me había mencionado que tuviera propiedades. Los últimos años habíamos hablado tan poco, y siempre con Vanessa de por medio. Siempre conversaciones cortas y superficiales. ¿Cómo estás, papá? Bien, mijo. ¿Y ustedes? Bien. También. Te hablamos pronto. Pronto nunca llegaba Ann. Desde mi silla de plástico. Sentí como las piernas se me volvían de gelatina. Había algo que no sabía. Algo importante que Diego había hecho sin decirme. ¿Por qué yo sería el beneficiario principal de algo si hacía 2 años que apenas nos veíamos? ¿Por qué no había nombrado a Vanessa, que era su esposa, la madre de sus planes futuros? Los susurros del otro lado de la puerta se intensificaron. Escuché a alguien decir: esto no puede ser verdad, y a otra persona responder: hay que llamar a nuestro abogado. El ambiente había cambiado completamente. Ya no era un velorio tranquilo donde la gente recordaba anécdotas bonitas. Ahora era algo tenso, lleno de preguntas sin respuesta. El hombre oficial habló otra vez. Señora Morales, necesito que localice al señor Ricardo Morales inmediatamente. No podemos proceder sin su presencia. ¿Tienen forma de contactarlo? La pregunta quedó flotando en el aire como humo negro. Yo estaba allí, a menos de 20 pasos de donde ellos estaban parados, separados solo por una puerta de madera delgada y por años de desprecios acumulados. Pero para ellos, yo era alguien que había que contactar, alguien que estaba en otro lugar. Alguien ausente en el momento más importante. Quid sentado, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo iban a escuchar del otro lado de la pared, esperando a ver qué iba a responder Vanessa. La respuesta de Vanessa tardó tanto que pensé que se había quedado muda. Cuando finalmente habló, su voz sonaba como si tuviera arena en la garganta. Bueno, está aquí, pero necesita un momento para componerse. Mentirosa. Yo llevaba 4 horas componiéndome en ese cuarto de atrás, 4 horas tragándome lágrimas secas, mientras ella jugaba a ser la viuda perfecta. Entiendo el dolor de la familia, dijo el oficial, pero esto no puede esperar más. La ley es clara.
al respecto mientras escuchaba todo eso. Mi mente se fue para atrás, a los tiempos cuando Diego era niño y me esperaba en la puerta cada día cuando yo llegaba del trabajo. Tenía una sonrisa que le iluminaba toda la cara cuando me veía bajar del pick-up con mi casco amarillo y mis botas llenas de lodo. «Papá, cuéntame qué construiste hoy», me gritaba, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Yo lo alzaba y le contaba sobre las casas que estábamos levantando, sobre los cimientos que habíamos echado, sobre las paredes que habíamos puesto. Esos eran otros tiempos cuando Diego me decía que, cuando fuera grande, iba a trabajar conmigo, que íbamos a tener nuestra propia empresa de construcción, que íbamos a construir las casas más bonitas de todo Houston. Morales e hijo, decía. Así iba a decir en las camionetas. Papá y yo me reía y le decía que sí, que así iba a ser, pero eso fue antes de que llegara Vanessa a su vida, antes de que empezara la universidad y conociera gente que hablaba diferente, que tenía otros sueños, otros planes, antes de que se avergonzara de decir que su papá era albañil, que vivía en un apartamento de 2 cuartos en el Southwest de Houston, que manejaba un pickup del 98 con 300,000 millas encima. El primer cambio que noté fue cuando Diego empezó a traer a Vanessa a casa. Al principio venía normal, con sus jeans de trabajo y sus playeras sencillas, pero cuando ella estaba presente, hablaba diferente. Usaba palabras que yo no entendía. Trataba de esconder su acento texano-mexicano que había tenido toda la vida. Una vez Vanessa preguntó dónde estaba el powder room, y Diego tuvo que traducirle que se refería al baño. Yo nunca había escuchado esa palabra en mi vida. Poco a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero decía que tenía mucha tarea de la universidad, después que tenía trabajos de medio tiempo, después que estaba muy ocupado con Vanessa y sus actividades sociales. Para cuando se graduó de ingeniería civil, yo ya era una visita obligada en los días festivos. Y ni siquiera todos en la boda. Fue el momento donde todo se hizo oficial. Vanessa quería una ceremonia elegante en una iglesia del lado norte de la ciudad. Yo llegué con mi traje negro, el mismo que llevaba puesto ahora en su funeral, y me senté donde me dijeron que me sentara Han, en la tercera fila, detrás de los familiares importantes de ella. Durante la recepción, Diego me presentó a sus nuevos compañeros de trabajo como mi padre, Ricardo, sin mencionar nunca que había sido yo quien le había pagado los primeros 2 años de universidad trabajando turnos dobles en la construcción. Esa noche, cuando se fueron de luna de miel a Cancún, me quedé en mi apartamento viendo las fotos que habían subido a Facebook. En ninguna aparecía conmigo. Era como si hubiera sido borrado del día más importante de la vida de mi hijo. En los años que siguieron, fueron como ver a alguien alejarse en cámara lenta. Las llamadas telefónicas se volvieron más cortas. Las visitas más espaciadas, los te hablamos pronto, se convertían en meses de silencio. Cuando finalmente hablábamos, siempre era con Vanessa de por medio, siempre controlando la conversación, siempre terminando las llamadas, porque tenían que irse a algo importante. Pero ahora, escuchando a ese oficial hablar de herencias y propiedades y beneficiarios principales, me preguntaba si había cosas de Diego que yo no conocía, cosas que había hecho sin que Vanessa supiera. Secretos que había guardado incluso de su propia esposa. El oficial carraspeó y volvió a hablar. Señora, necesito que lo traiga inmediatamente. Tengo otros asuntos que atender hoy, Ann. En todos estos años he aprendido que cuando un hombre se hace invisible para su familia, a veces es porque está preparando algo que nadie espera. Escuché los pasos de Vanessa caminando hacia donde yo estaba, pasos lentos, pesados, como si cada uno le doliera. La manija de la puerta se movió, y ahí estaba ella, parada en el marco, con los ojos rojos pero secos. Me miró como si fuera la primera vez que me veía en su vida. En Ricardo, me dijo, sin el don que había usado toda la tarde, necesita hablar con usted. En su voz sonaba hueca, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. Y Sabra, papeles de Diego. Me levanté de mi silla de plástico. Las piernas me temblaron un poco, no de tristeza, sino de algo que no podía identificar. Nervio, esperanza, miedo. Caminé detrás de ella por el pasillo estrecho que conectaba mi escondite con la sala principal. Cada paso me acercaba más a mi hijo muerto y más lejos de las respuestas que necesitaba. Aun cuando entré a la sala, todas las conversaciones pararon. Era como cuando llega el maestro y todos los estudiantes se quedan callados de golpe. Había como 30 personas ahí, familiares de Vanessa, compañeros de trabajo de Diego, algunos vecinos que yo reconocí de años atrás. Todos me miraron con esa mezcla de lástima y curiosidad que la gente tiene
cuando ven a alguien en desgracia. En el centro de la sala estaba el ataúd de Diego en madera oscura, manillas doradas, flores blancas por todos lados. Me acerqué despacio, con los ojos nublándose. Mi hijo estaba ahí, vestido con un traje azul marino que yo no le conocía, con las manos cruzadas sobre el pecho. Se veía tan joven, tan tranquilo. Se veía como el niño que me esperaba en la puerta cuando yo llegaba del trabajo. Señor Morales, dijo una voz detrás de mí. Ahí me di vuelta y vi a un hombre alto, de unos 50 años, vestido de traje gris, con un maletín de cuero en la mano. Soy James Harrison, del Buffett Harrison and Associates. Tengo documentos legales que requieren su atención inmediata. El hombre abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa color manila. Su hijo Diego contrató nuestros servicios hace 6 meses para organizar sus asuntos legales. Han 6 meses. Diego había estado planeando algo durante 6 meses sin decirle a nadie, sin decirme a mí, sin decirle ni siquiera a Vanessa, por la cara de sorpresa que tenía antes de proceder. Continuó el abogado. Necesito verificar las identidades de los presentes. Sacó su teléfono y empezó a tomar fotos de nuestras identificaciones. Vanessa le dio su licencia de manejar con manos temblorosas. Yo saqué la mía del bolsillo trasero del pantalón, la misma cartera de piel café que llevaba usando desde hace 15 años. El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. El único sonido era el del aire acondicionado viejo de la funeraria, que hacía un ruido como de motor descompuesto. Algunos de los presentes se habían ido acercando, formando un semicírculo alrededor de nosotros. Otros se habían quedado atrás, susurrando entre ellos en muy bien, dijo el abogado, después de revisar nuestros documentos. Procederemos con la lectura del testamento y otros documentos relacionados con la herencia del señor Diego Morales Ramírez. Fallecido el 21 de octubre de 2023, la fecha de muerte de mi hijo sonó oficial, final, real de una manera que no había sonado antes. El abogado abrió la carpeta y sacó varios documentos. Algunos eran papeles legales llenos de sellos y firmas. Otros parecían escrituras de propiedades. Uno se veía como un estado de cuenta bancario. Vanessa tenía los ojos clavados en esos papeles, como si fueran la respuesta a todas sus preguntas. El testamento fue redactado y firmado el 15 de abril de 2023. Continuó el abogado. En abril, 6 meses antes de morir. ¿Qué había pasado en abril que había hecho que Diego decidiera organizar sus asuntos? ¿Había estado enfermo y no me lo había dicho? ¿Había tenido algún presentimiento? Una de las hermanas de Vanessa se acercó y susurró algo al oído de su mamá. La señora me miró con una expresión que no pude descifrar. Era algo entre sorpresa y molestia, como si mi presencia ahí fuera parte de un error que alguien tenía que corregir. El abogado levantó el primer documento. Comenzaremos con las disposiciones testamentarias generales del señor Diego Morales. En ese momento, con 30 pares de ojos clavados en mí y el cuerpo sin vida de mi hijo a 2 metros de distancia, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El abogado carraspeó y empezó a leer con voz clara y profesional. Yo, Diego Morales Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento, y voluntad de las palabras de mi hijo muerto flotaron en el aire como fantasmas. Era su voz hablando desde el papel, sus decisiones, sus pensamientos finales sobre todos nosotros. Nombro como único y universal, heredero de todos mis bienes, a mi padre, Ricardo Morales Hernández. Con número de seguro social. A la voz del abogado siguió, pero yo ya no podía escuchar bien. Era como si me hubiera metido bajo el agua y todos los sonidos llegaran amortiguados. Las piernas se me aflojaron tanto que tuve que agarrarme del respaldo de una silla para no caerme en el murmullo que se levantó en la sala. Fue como el zumbido de un panal de abejas enojadas. Escuché a alguien decir, ¿cómo puede ser? Y a otra persona susurrar, esto no está bien. Pero yo seguía ahí parado, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Diego me había nombrado heredero universal. A mí, al padre, que según Vanessa no había podido venir al funeral. A Vanessa se veía como si le hubieran dado una bofetada. Su cara pasó del blanco al rojo y después otra vez al blanco. Tiene que haber un error, dijo con voz quebrada. Diego nunca me dijo nada de esto. Somos esposos, tenemos bienes mancomunados. El abogado la interrumpió con gentileza pero firmeza. Señora, el testamento es muy específico. Todos los bienes a nombre personal del señor Diego Morales pasan a su padre. Esto incluye propiedades, cuentas bancarias, inversiones y otros activos que adquirió antes
y durante el matrimonio, pero que mantuvo a su nombre únicamente propiedades, inversiones. ¿De qué estaban hablando? Diego trabajaba como supervisor de construcción, ganaba bien, pero no era millonario. ¿Qué propiedades podía tener que yo no supiera? El abogado continuó leyendo específicamente. Esto incluye la casa ubicada en 2847 Maple Ridge Drive, en Kingwood, adquirida en enero de 2021. A mi corazón se detuvo. Esa era la dirección donde vivían Diego y Vanessa, la casa de la que ella siempre hablaba como nuestra casa, la casa donde me habían recibido 3 veces en 2 años, la casa de la que me habían hecho sentir como un visitante indeseado. También incluye el inmueble comercial en 1523 Westheimer Road, adquirido en marzo de 2022, actualmente rentado a una empresa de contabilidad. El abogado siguió leyendo números de cuentas bancarias, acciones, un truck nuevo del 2023 y otros bienes que yo no sabía que existían. Vanessa se desplomó en una silla, con las manos cubriéndose la cara. Sus hermanas la rodearon como gallinas protegiendo a un pollito herido. Una de ellas me miró con ojos llenos de odio y me gritó: «Esto es injusto. Usted ni siquiera hablaba con él». Las palabras me pegaron como pedradas, pero eran ciertas. Los últimos 2 años había hablado con Diego tal vez 10 veces. Siempre conversaciones cortas, siempre con Vanessa controlando todo, siempre terminando con promesas vacías de vernos pronto. ¿Por qué entonces me había dejado todo? ¿Por qué había comprado propiedades sin decirle a su esposa? ¿Por qué había guardado tantos secretos? El abogado siguió leyendo en una carta personal anexa a este testamento. El señor Diego explica las razones de sus decisiones. Sacó otro documento. Este escrito a mano, con la letra de Diego, que yo conocía desde que era niño. Esta carta debe ser leída únicamente en presencia del beneficiario principal. «No», gritó Vanessa, poniéndose de pie tan rápido que tiró la silla. «Esa carta también me corresponde a mí. Era mi esposo». Sus ojos estaban rojos de llorar, pero también de rabia. La Vanessa dulce y controlada de toda la tarde había desaparecido. Esta era la Vanessa real, la que yo había visto en los últimos años cuando pensaba que yo no me daba cuenta de sus caras de fastidio en él. Abogado mantuvo la calma. «Lo siento, señora, pero las instrucciones son muy claras. La carta es únicamente para el señor Ricardo Morales». En ese momento, viendo a Vanessa desmoronarse, viendo las caras de shock de toda su familia, viendo los papeles que probaban que mi hijo había pensado en mí hasta el final, entendí algo que me dolió más que todos los desprecios acumulados. Diego había estado jugando un juego que ninguno de nosotros entendía. Había estado protegiendo algo, preparando algo, guardando secretos que iban a cambiar todo. Un hombre puede trabajar toda su vida sin reconocimiento, pero cuando su hijo lo recuerda en el momento final, todo cobra sentido. El abogado me entregó la carta con mucho cuidado, como si fuera algo sagrado. El papel temblaba en mis manos, no del aire acondicionado, sino de mis propios nervios. Era la letra de Diego, esa que conocía desde que tenía 6 años, y me escribía cartitas el día del Padre para el mejor papá del mundo. Decían esas cartas de niño. Ahora tenía otra carta suya, la última que iba a recibir en mi vida. «¿La va a leer en voz alta?», preguntó una de las hermanas de Vanessa, tratando de asomarse por encima de mi hombro. El abogado negó con la cabeza. «Las instrucciones especifican que es para lectura privada del señor Morales únicamente». Vanessa estaba sentada en su silla, mirándome con una mezcla de odio y desesperación, como si yo fuera el culpable de que su mundo se hubiera volteado de cabeza. Desdoblé el papel despacio. Las manos me sudaban tanto que tuve miedo de arruinar la tinta. La carta estaba fechada el 10 de abril de 2023, una semana antes de que firmara el testamento. Diego había planeado todo esto con mucho tiempo, con mucho cuidado. «Papá», empezaba la carta. Hacía años que no me decía papá. Los últimos tiempos solo me decía Ricardo o don Ricardo cuando Vanessa estaba presente. Pero ahí, en su letra, estaba otra vez esa palabra que tanto había extrañado escuchar de su boca. Seguí leyendo en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos lo iban a oír. «Sí, estás leyendo esto. Es porque ya no estoy contigo, y es porque las cosas salieron como yo me temía que iban a salir. Quiero que sepas que durante estos últimos años nunca dejé de pensar en ti, nunca dejé de amarte, nunca dejé de extrañar las conversaciones que teníamos cuando yo era niño». Se me hizo un nudo en la garganta tan apretado que tuve que parar de leer por un momento. Diego había extrañado nuestras conversaciones. Diego había estado pensando en mí, pero ¿por qué entonces había estado tan distante?
¿Por qué había permitido que Vanessa me tratara como a un estorbo? Continué leyendo. Sé que los últimos años no he sido el hijo que merezco ser contigo. Sé que te lastimé con mi silencio, con mi distancia, con permitir que otras personas controlaran nuestra relación. Pero necesito que entiendas que todo lo que hice, lo hice pensando en protegerte y en proteger lo que habíamos construido juntos. ¿Protegerme? ¿De qué necesitaba protección? ¿Qué habíamos construido juntos? La confusión me dolía casi tanto como la tristeza. La verdad es que Vanessa me dio un ultimátum hace 3 años. Me dijo que tenía que elegir entre construir una nueva vida con su familia o seguir cargando con el lastre de mi pasado. Esas fueron sus palabras exactas: el lastre de tu pasado. Se refería a ti, papá. Me dijo que mientras yo siguiera actuando como el hijo del albañil, nunca íbamos a encajar en los círculos sociales que ella quería frecuentar. Las palabras me pegaron como puñetazos al estómago. El lastre de su pasado. Yo era el lastre de su pasado. Todo mi sacrificio, todas las horas extra que trabajé para pagarle la universidad, todas las noches que me quedé despierto, preocupándome por él. Todo eso era lastre para la mujer que había elegido como esposa. Decidí alejarme de ti para salvar mi matrimonio, pero al mismo tiempo decidí asegurarme de que si algo me pasaba, tú ibas a estar protegido. Cada propiedad que compré, cada inversión que hice, cada peso que ahorré, lo puse a mi nombre únicamente y te nombré como mi heredero. Vanessa nunca lo supo. Pensaba que solo éramos una pareja normal de clase media. Ahora entendía todo. Diego había estado viviendo una doble vida. Por un lado, el esposo que Vanessa quería distante de su padre, avergonzado de sus orígenes, enfocado en escalar socialmente. Por otro lado, el hijo que nunca dejó de serlo, protegiendo a su padre, planeando para el futuro, asegurándose de que yo estuviera bien. Si algo le pasaba, miré hacia donde estaba Vanessa. Estaba llorando, pero no eran lágrimas de tristeza por Diego. Eran lágrimas de rabia, porque sus planes se habían arruinado, porque la casa donde había jugado a ser la reina era mía, porque todo lo que había creído que era suyo, en realidad, nunca lo había sido. A la carta continuaban: papá, perdóname por estos años de silencio, perdóname por haberte hecho creer que no me importabas, perdóname por haber sido cobarde en vida, pero por favor entiende que ni un solo día dejé de ser tu hijo. En ese momento, con la carta de Diego en las manos y su cuerpo sin vida a unos metros de mí, entendí algo que me cambió para siempre. A veces, el amor más grande se demuestra en silencio, cuando nadie está viendo, cuando nadie puede juzgar. Cuando terminé de leer la carta, la doblé despacio y me la guardé en el bolsillo de la camisa, cerca del corazón. Era mía ahora, el último regalo que me había dado mi hijo, el último te amo que iba a escuchar de él en esta vida. La sala seguía en silencio, pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio incómodo de antes. Ahora era el silencio de gente que sabe que algo importante acaba de pasar. El abogado carraspeó y siguió con los papeles legales. Hay algunos detalles adicionales que debemos revisar, dijo, mientras sacaba más documentos de su maletín. El señor Diego también dejó instrucciones específicas sobre el proceso de transferencia de propiedades y sobre ciertos arreglos especiales que quería que se cumplieran. Vanessa se limpió los ojos con un pañuelo arrugado y me miró con una expresión que no había visto antes. Ya no era algo más parecido al miedo. ¿Qué decía la carta?, me preguntó con voz quebrada. Tengo derecho a saber qué escribió mi esposo. La miré por un momento largo, pensando en todo lo que había pasado. En los 3 años de desprecios, de excusas, de hacerme sentir como un estorbo en la vida de mi propio hijo. En las veces que había cancelado planes conmigo para complacer a su familia. En cómo me había escondido en este cuarto trasero durante el funeral de Diego, como si mi dolor fuera menos importante que el de ellos. Decía que me amaba. Le respondí simple. Decía que nunca dejé de ser su padre, aunque algunos trataran de hacerle creer lo contrario. Sus mejillas se pusieron rojas. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Sabía que la carta probablemente mencionaba el ultimátum que le había dado, las palabras hirientes que había usado para describir a su propio suegro. En el abogado continuó. El señor Diego, específicamente, pidió que se respetaran ciertos deseos suyos sobre la casa de Maple Ridge Drive, aunque la propiedad pasa al señor Morales. Diego solicitó que se le dé a la señora Vanessa un periodo de 90 días para encontrar una nueva residencia y que se le proporcione ayuda con los gastos de mudanza. 90 días. Mi hijo había pensado en todo,
hasta en la dignidad de la mujer que me había tratado como basura durante años, incluso después de descubrir el ultimátum. Incluso sabiendo que ella había sido la causa de nuestro distanciamiento, Diego había querido que yo la tratara con respeto. Eso me dolió y me llenó de orgullo al mismo tiempo. Había criado a un hombre mejor de lo que yo era también. Continuó el abogado. Hay una cuenta bancaria, separada con fondos específicamente, designados para gastos funerarios y para asegurar que este proceso legal se manejara con dignidad para todas las partes involucradas. Diego había pagado por su propio funeral, había pagado por este abogado, había planeado hasta el último detalle de lo que pasaría después de su muerte. Durante meses, tal vez años, había estado viviendo con la carga de saber que su matrimonio era una mentira, construida sobre el rechazo a su propio padre. Una de las tías de Vanessa se acercó y me puso la mano en el hombro. Don Ricardo, me dijo con voz suave, lamentamos mucho su pérdida. Diego era un buen muchacho. Era la primera vez en todo el día que alguien de su familia me expresaba condolencias sinceras. La primera vez que alguien reconocía que yo también estaba de luto. Gracias, le respondí, y las palabras se me atoraron un poco en la garganta. Él era lo mejor de mi vida. El abogado guardó los papeles en su maletín. Señor Morales, necesitaremos reunirnos en los próximos días para completar todas las transferencias legales. Mientras tanto, todos los bienes quedan bajo su control legal. Inmediato me entregó una tarjeta de presentación y un sobresellado con copias de los documentos más importantes. Vanessa se quedó sentada en su silla, con las manos en el regazo viendo al piso. Sus hermanas y su mamá la rodeaban, pero nadie sabía qué decir. El mundo que habían construido se había derrumbado en una hora. La casa donde habían planeado vivir para siempre no era suya. El futuro económico que habían asegurado no existía. Todo era mío ahora, pero yo no me sentía como un ganador. Me sentía como un padre que había perdido 3 años de la vida de su hijo por culpa de orgullo malentendido y manipulaciones familiares. Me sentía como un hombre que había descubierto demasiado tarde que era amado en silencio. Caminé hacia el ataúd de Diego una vez más. Me agaché y le susurré al oído. Descansa en paz, mijo. Tu papá entendió todo y te perdonan en la vida, como en la construcción. Las mejores bases son las que se echan en silencio, sin que nadie las vea, pero que sostienen todo cuando llegan las tormentas. Los días que siguieron al funeral fueron como vivir en una película que no entendía completamente. El abogado me había dado las llaves de la casa de Maple Ridge Drive, pero no podía decidir si usarlas o no. Era legalmente mía, pero todavía se sentía como la casa de Diego y Vanessa. El lunes por la mañana finalmente me armé de valor y manejé hasta allá. La casa era más bonita de lo que recordaba de las pocas veces que había estado adentro. 2 pisos, jardín bien cuidado, cochera para 2 carros. Diego había trabajado duro para conseguir algo así. Toqué el timbre, aunque técnicamente ya no necesitaba permiso para entrar. Vanessa abrió la puerta con los ojos hinchados de llorar y la cara, sin maquillaje. Hola, Ricardo, me dijo, sin el tono despectivo que había usado durante años. Pasa, por favor. Entré a la sala, donde había estado solo 3 veces en 8 años de matrimonio de Diego. Todo se veía igual. Los muebles modernos que había elegido ella, las fotos familiares donde yo no aparecía, la decoración que gritaba clase alta por todos lados. Pero ahora sabía que todo eso había sido pagado con dinero de mi hijo, dinero que había ganado siendo el hijo del albañil que ella tanto despreciaba. ¿Quieres café?, me preguntó, con una cortesía forzada que no había mostrado nunca antes. Asentí y me senté en el sillón de cuero que siempre había evitado usar en visitas anteriores, porque sentía que no era para mí. Vanessa regresó con 2 tazas y se sentó frente a mí. Había algo diferente en su postura, en su forma de mirarme. Ya no era la mujer segura de sí misma que controlaba cada conversación. Era alguien que acababa de descubrir que su vida era una mentira. Ricardo, empezó, con la voz quebrada. Yo no sabía que Diego había hecho todo esto. Nunca me dijo que había comprado propiedades a su nombre, únicamente. Nunca me dijo que había hecho un testamento. Se detuvo y se limpió los ojos con una servilleta. Nunca me dijo muchas cosas. Aparentemente la miré tomando su café. Tan diferente a la mujer que me había puesto en el cuarto de atrás durante el funeral. ¿De verdad no lo sabías, Leprig? ¿No sabías que esta casa no estaba a nombre de los dos? Negó con la cabeza. Diego siempre se encargaba de los papeles legales, de las finanzas importantes. Yo pensaba que éramos socios en todo. Se rió con amargura.
Qué tonta fui. Mi propio esposo no confiaba en mí lo suficiente como para ponerme de copropietaria de nuestra casa. Tal vez, le dije despacio, no era que no confiara en ti. Tal vez era que tenía miedo de lo que podrías hacer si las cosas no salían como tú querías. Ann se quedó callada por un momento largo. Sabía exactamente a qué me refería. Sabía que yo sabía sobre el ultimátum, sobre las palabras hirientes que había usado para describir mi relación con Diego en la carta, dijo finalmente. ¿Qué más decía la carta? La saqué del bolsillo de mi camisa y la puse sobre la mesa de centro, sin abrirla. Decía cosas que tú y yo ya sabemos, Vanessa. Decía por qué mi hijo se sintió obligado a alejar a su padre de su vida. Decía por qué tuvo que esconder sus verdaderos sentimientos durante 3 años. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar de verdad. No eran las lágrimas controladas del funeral, eran sollozos profundos, de alguien que se está dando cuenta del daño que causó. Yo solo quería que encajáramos, dijo entre lágrimas. Mi familia, mis amigos, todos tenían esposos exitosos, con familias bien posicionadas. Yo me sentía menos cuando tenía que explicar que mi suegro era albañil, que vivía en un apartamento del Southwest. Quería que Diego fuera diferente, que fuera más que Lepre, más avergonzado de donde venía, más dispuesto a olvidar que su papá trabajó turnos dobles para pagarle la universidad. Tienes razón, admitió. Tienes toda la razón. Fui egoísta, fui cruel, se detuvo y me miró directo a los ojos. Diego me amaba tanto que estuvo dispuesto a lastimarte para no perderme, y yo fui tan ciega que no me di cuenta de lo que le estaba costando esa decisión. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana que daba al jardín. Era un jardín bonito, con césped verde y flores, que alguien cuidaba con esmero. Diego había logrado darle a Vanessa la vida que ella quería, pero había pagado un precio demasiado alto por eso. Vanessa, le dije sin voltearme, Diego te dio 90 días para encontrar otro lugar, pero yo te voy a dar 6 meses, y te voy a ayudar con todos los gastos de la mudanza. ¿Por qué?, me preguntó, sorprendida. Después de cómo te traté, después de todo lo que pasó, me di vuelta y la miré, porque eso es lo que Diego hubiera querido. Porque a pesar de todo, tú fuiste la mujer que amó, y porque un hombre no se hace más grande pisoteando a quien está caído en esa tarde. Cuando salí de esa casa, que ahora era mía, entendí algo fundamental. La venganza más poderosa no es hacer daño, es demostrar la clase de hombre que siempre fuiste, especialmente cuando nadie te estaba viendo. 3 meses después del funeral, yo estaba sentado en la oficina del abogado Harrison, firmando los últimos documentos de transferencia. Todo era oficial ahora: la casa, el inmueble comercial, las cuentas bancarias, las inversiones que Diego había hecho en secreto. En papel, me había vuelto un hombre adinerado. En el corazón, seguía siendo un padre que había perdido a su hijo, al señor Morales, me dijo el abogado, mientras guardaba los papeles en una carpeta nueva. Hay algo más que su hijo me pidió que le entregara cuando todo estuviera finalizado. Ann sacó de su escritorio una caja pequeña de madera, del tamaño de una caja de zapatos para niño. La abrí despacio. Adentro había fotos que no había visto en años. San Diego, a los 5 años, sucio de cemento, ayudándome en una obra. Diego a los 8, con su primer casco de construcción que le había comprado para su cumpleaños. Diego a los 12, parado orgulloso junto al pick-up viejo, después de ayudarme a cambiarle los frenos. Todas las fotos que había creído perdidas cuando él se mudó con Vanessa. En el fondo de la caja había una nota pequeña: papá, estas fotos siempre estuvieron conmigo, en mi escritorio de la oficina, donde mis compañeros pudieran verla. Nunca me avergoncé de ti, solo no supe cómo decírtelo. Las lágrimas me cayeron sobre las fotos antes de que pudiera detenerlas. Diego había mantenido mi recuerdo cerca todo este tiempo. Había mostrado esas fotos a sus compañeros de trabajo. Había hablado de mí con orgullo cuando yo no estaba presente. El hijo que pensé que me había olvidado, en realidad me había llevado con él todos los días. Esa tarde, manejé hasta el cementerio de Forest Park, donde habíamos enterrado a Diego. En su tumba ya tenía la lápida que Vanessa había mandado hacer: Diego Morral, esposo Ahmed. Saqué un marcador permanente de mi bolsillo y agregué debajo: a mi hijo querido. Tal vez no era lo más apropiado, pero era lo correcto. Me senté en la hierba junto a su tumba y saqué las fotos de la caja. Mira, mijo, le dije en voz alta, sin importarme si alguien me escuchaba. Aquí estamos cuando construimos la casita del perro para el güero, ¿te acuerdas? Te quejaste todo el día de que te dolían las manos de usar el martillo
El viento movía las hojas de los árboles grandes, que daban sombra al cementerio. Era un sonido tranquilo, como si Diego me estuviera escuchando. Y aquí, continué, mostrándole otra foto a la lápida. Cuando terminaste tu primer trabajo de albañilería conmigo. Tenías 14 años y ganaste tus primeros $50. Dijiste que te ibas a comprar unos tenis Nike, pero al final le compraste un regalo a tu mamá para el Día de las Madres aún. Señor Mayoere, que visitaba una tumba cercana, me miró con curiosidad, pero no me importó. Tenía 3 años de conversaciones acumuladas con mi hijo, 3 años de cosas que no le había podido decir en Diego. Le dije finalmente, quiero que sepas que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Entiendo por qué te alejaste. No estuvo bien, pero y quiero que sepas que uso el dinero que me dejaste para cosas buenas. Ayudé a tu primo Mario a empezar su taller mecánico. Le presté a doña Carmen para la operación de su nieta. Y estoy pensando en establecer una beca para hijos de trabajadores de la construcción que quieran estudiar ingeniería. Como tú, el sol se estaba poniendo detrás de los árboles, pintando todo de color naranja. Era la hora en que Diego solía llegar del trabajo cuando vivía conmigo, cuando todavía éramos padre e hijo sin complicaciones. Una cosa más, mijo, le dije, guardando las fotos en la caja. Vanessa se mudó la semana pasada. Le dije que podía quedarse con todos los muebles que había escogido, que se llevara todo lo que quisiera de la casa. Se veía triste, pero también aliviada. Creo que ella también cargaba culpas que no sabía cómo manejar y me levanté del pasto, sacudiéndome las hojas secas de los pantalones. Perdóname por no haber luchado más por nuestra relación cuando todavía podía hacerlo. Perdóname por haber sido tan orgulloso. Y gracias por amarme en silencio. Cuando yo pensé que me habías olvidado, encaminé hacia mi pickup nuevo, el que Diego había comprado y que ahora era mío. Pero antes de irme, me di vuelta una última vez hacia su tumba. Te amo, mijo. Y nos vemos cuando Dios quieran. Cuando un padre y un hijo se aman de verdad, ni la muerte puede romper esa conexión. Solo la esconde por un tiempo, hasta que la verdad sale a la luz, en 6 meses después de todo lo que pasó. Estoy sentado en la cocina de la casa de Maple Ridge Drive, tomando café en la misma taza que Diego usaba todas las mañanas. Es una taza sencilla, blanca, con el logo de una empresa de construcción. Pero para mí vale más que todas las propiedades que me dejó Vanessa. Se mudó a un apartamento bonito en el Galleria, cerca de donde trabaja su hermana. La ayudé con la mudanza, como le había prometido. El último día que vino a recoger sus cosas, se sentó en esta misma cocina y me dijo algo que no esperaban, Ricardo. Sé que nunca voy a poder reparar el daño que le hice a la relación entre tú y Diego, pero quiero que sepas que él hablaba de ti más de lo que yo admitía. Cuando veía noticias de construcción en la televisión, siempre decía, mi papá sabe de eso. Cuando pasábamos por obras en construcción, se paraba a ver y comentaba, así me enseñó mi papá a hacer eso. Esas palabras me dolieron y me sanaron al mismo tiempo. Diego había estado pensando en mí, recordándome, incluso en los años del silencio. Había cargado nuestra historia en secreto, protegiéndola de quienes no la entendían. Ahora que vivo en esta casa, he encontrado más evidencias de que nunca me olvidó. En su closet, en una caja vieja de zapatos, guardaba todas las tarjetas del Día del Padre que le había dado desde niño. En su escritorio del estudio tenía una foto pequeña de los dos, tomada el día que se graduó de la universidad, donde yo aparezco llorando de orgullo. En su cartera, que Vanessa me entregó con sus otras pertenencias, llevaba mi número de teléfono anotado a mano en un papelito gastado. Aunque obviamente se lo sabía de memoria en la beca, que establecí en su memoria, ya tiene su primer beneficiario, a Mario Sánchez, hijo de un soldador que trabaja en las refinerías del Ship Channel. El muchachito me recuerda a Diego cuando tenía esa edad, tan inteligente, trabajador, con sueños más grandes que sus circunstancias. La semana pasada, fui a visitarlo a la Universidad de Houston, donde está estudiando ingeniería civil. Cuando le pregunté por qué había escogido esa carrera, me contestó, quiero construir cosas que duren para siempre, como las que construía mi papá, pero diseñándolas yo mismo. Esa respuesta me hizo entender algo importante. Los hijos siempre cargan algo de sus padres, aunque traten de negarlo. Diego llevaba mis manos en sus diseños, mi sudor en sus ambiciones, mi amor por la construcción en su profesión. Había encontrado la manera de ser ingeniero sin dejar de ser el hijo del albañil. En los domingos por la mañana voy a visitar su tumba. Ya no llevo flores, porque sé que eso no era lo suyo. En cambio, le llevo fotos de los proyectos en los que estoy trabajando ahora. Con el dinero que me dejó, monté mi propia empresa pequeña de construcción, Morales Construction,
fundada en 2024. No es grande, solo yo y 2 ayudantes, pero hacemos buen trabajo. Trabajo honesto, como el que hacía antes, pero ahora con la tranquilidad de saber que mi hijo me respetaba por eso. Hace 2 semanas, uno de mis clientes me preguntó por qué había decidido empezar mi propia empresa a los 67 años. Le contesté que a veces los sueños no tienen fecha de vencimiento, que a veces la vida te da una segunda oportunidad cuando menos la esperas, y que mi hijo me había dejado las herramientas para construir algo nuevo esta mañana. Mientras tomaba café en su taza, encontré una nota más que había dejado pegada debajo del cajón de la cocina. Estaba escrita con su letra de adulto, pero sonaba como el niño que había sido un papá. Si estás leyendo esto, es porque ya encontraste todos mis secretos. Gracias por enseñarme que un hombre se mide por lo que construye, no por lo que hereda. Gracias por mostrarme que el trabajo honesto no es motivo de vergüenza, sino de orgullo. Y gracias por amarme, incluso cuando yo no supe cómo amarte de vuelta. Tu hijo que nunca te olvidó, Diego. Ahora entiendo que el amor entre padre e hijo es como los cimientos de una casa. No siempre se ven, pero todo lo demás se sostiene sobre ellos. Y cuando son sólidos, duran para toda la vida. Y más allá, si estás pasando por algo similar, si sientes que has perdido la conexión con tus hijos, no te rindas. A veces el amor más profundo se demuestra en silencio, en decisiones que nadie ve, en legados que se descubren demasiado tarde. Pero nunca es demasiado tarde para construir sobre bases sólidas. Andaim, ¿de qué ciudad me estás escuchando? Comparte esta historia con alguien que necesite oírla. Y recuerda, el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa.